para que sea tu palabra trayendo renovación, confrontación, refrigerio a nuestra vida, Señor. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que atraviesa las coyunturas, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Y que sea tu palabra obrando con poder en nuestras vidas, Señor. Aquellos, Señor, que nos visitan por primera o segunda vez, aquellos que quizás necesitan escuchar esta palabra para volver a tus brazos, Señor, y que de algún momento se han apartado, quizás no físicamente, pero sino espiritualmente, Señor, aleluya. Oro, Señor, para que una vez más tu Espíritu Santo pueda usarme, porque solamente soy una vasija, un vaso en tus manos. La gloria, la honra, la magnificencia, el poder te pertenece a ti, Señor. Bendice tu palabra, ato y ligo toda potestad de las tinieblas, ato y ligo todo espíritu inmundo que quiera poner venda o taponear los oídos de los santos, de los hijos de Dios. Padre, acá hay libertad, tú nos has hecho libres, Señor. Llénanos con tu presencia, hay victoria en tu nombre. En el nombre precioso de Jesús, y el pueblo del Señor dice amén. Dale palma al Señor, amén. Pueden tomar asiento. ¿Cuántos nos visitan por primera vez o segunda vez en la casa del Señor? ¿Hay alguien que nos visite por muy bien? Que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga. Qué lindas manos. Qué hermoso tener en la casa del Señor. Como dice, ¿no? Cada día que nos reunimos acá, en cada momento, bienvenidos. Estás en el mejor lugar, te amamos. Jesús está aquí y sabemos que Dios se ha traído a este lugar. Tuvimos unas actividades muy hermosas el día viernes, ¿no? El día viernes fue un tiempo precioso donde se significó la pasión, la crucifixión y la muerte de Jesús. Entendemos que no solamente son fechas religiosas, sino son fechas así como la Navidad que nos ayudan a reflexionar. Pero para nosotros los cristianos entendemos que Cristo es la vida, que Cristo está vivo, está resucitado todos los días de nuestra existencia. Con Él tenemos esa relación íntima desde que Él rompió nuestras cadenas de esclavitud, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta eso, yo le pedí al Señor qué palabra tenemos, podría compartir con ustedes, de la cruz al paraíso. Mi hermano, no, de la cruz al paraíso es. Si alguien me ayuda rápido, porque me olvidé de darte, hermano Daniel, los versículos, pero te voy a rogar que sean rápidos y diestros en los versículos, porque con esos versículos vamos a trabajar. Es la palabra del Señor. Es un tema que quizás no habla específicamente de la resurrección, pero habla de uno de los acontecimientos más gloriosos, una de las oraciones más hermosas y una de los momentos que dan esperanza al pecador, esperanza al perdido, y sobre todo también nos renueva y nos refresca a nosotros como cristianos entender cómo nos encontró el Señor y qué es lo que tiene para adelante, para el futuro. Hoy en día se vive mucho el presente. Aún tristemente, la iglesia cristiana evangélica se ha enfocado solamente en bendecir y hablar de bendiciones presentes, que ropa, vestido, cosas, posesiones, títulos, honores, y en eso se enfoca el mismo enfoque del mundo. El mundo enfoca esas cosas terrenales, las cosas que se disfrutan, los placeres, el hedonismo, lo ponen en auge. Pero nos olvidamos realmente la esencia del cristianismo. ¿Quién es Cristo para nosotros? ¿Por qué murió en la cruz? ¿Por qué nos ha salvado? ¿Para qué rompió nuestras cadenas? Si ignoramos cuál es nuestro futuro, el porvenir, y solo nos centramos en el presente, entonces el cristianismo decae, el creyente se debilita y el creyente empieza a actuar y pensar como cualquier otro que no tiene a Cristo. Hoy se ha dejado muchas enseñanzas y meditaba con mi esposo orando, llorando. Le decía: Señor,
la iglesia tiene que volver a llevar las verdades del evangelio, no una sola, sino completas. Porque Dios nos bendice, claro, pero nos bendice para bendecir. Nos bendice para dar, nos bendice para ir, nos bendice para rescatar. Por eso de la cruz al paraíso. Ahí les voy un poco ahí de qué va a hablar la pastora, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las palabras que la gente dice antes de morir? No nos gusta hablar de la muerte, ¿verdad? Al mundo le tiene terror a la muerte, no le gusta hablar de eso, pero la Biblia habla de la muerte. Nos habla, y Jesús habla mucho, ¿no? Mucho. Y lo enfatiza incluso el Apocalipsis, hacia dónde van los muertos. ¿Qué pasa con los muertos? ¿Qué pasa por los que mueren en Cristo? ¿Qué pasa con los que mueren sin Cristo? Cuando nos olvidamos de eso, dejamos de llevar el evangelio. ¿Cuáles son las palabras que la gente emite antes de morir? Estaba leyendo un poco al respecto porque me impactó hace años, leí y me quedé meditando hace años en las guerras, ¿no? En las guerras, en el caso de las guerras, los sobrevivientes de las guerras son testigos, ¿no? Y a ellos se les preguntó, ¿qué escucharon en sus compañeros moribundos que estaban a punto de morir? ¿Qué palabra les vino? ¿Cuáles son las últimas palabras de esas personas que van a dejar este mundo? De estos soldados en la guerra. ¿Y saben cuál fue la palabra que ellos dijeron? Mamá. Llamaban a su mamá, ¿no? Y yo he entendido que no hay amor más hermoso después del amor de Dios que el amor de una madre. Por eso los hijos de hoy que no tienen madre o abandonados por las madres o los padres tienen una carencia afectiva muy fuerte. Y antes de morir dicen mamá. Incluso llaman a su mamá aunque ya está muerta. En investigaciones en hospitales que se han hecho también al respecto, porque hay médicos que están estudiando eso y han escrito libros y han visto en los enfermos terminales qué es lo que ellos dicen antes de morir. No es que estén inconscientes, no es que estén devariando, no, están conscientes. Dice que ellos llaman a su familia y quieren a su familia para decirle dos cosas: los amo y tal vez también perdóname, ¿no? Cuando definitivamente esas dos palabras se tienen que decir en vida y no en el lecho de la muerte. Por eso como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que reflexionar en eso. Ser el pueblo dice que ama, Dios es amor. Y demostrarlo no solo con palabras, sino con hechos. Y el perdón, ¿verdad? ¿Por qué esperar hasta el final? Entonces en esta mañana, ya ustedes sabrán a dónde voy, quiero compartirles acerca de las últimas palabras. 3 en la cruz. 3. Pero quiero enfatizar la conversación que tuvo Jesús con uno de esos moribundos, con uno de esos malhechores. Lucas 23, 32 al 33, por favor. Muy bien. Lucas 23, 32. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. El siguiente. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Qué interesante. El Evangelio de Lucas enfatiza que a Jesús lo pusieron en medio, pero rodeado, ¿por qué? De 2 malhechores. La palabra malhechor realmente la base de esta palabra es que eran, para ese entonces, no solo eran ladrones como algunos lo conocen, sino eran ladrones convictos, eran asesinos, eran la gente la más pervertida, la más cruel que podría haber. Entonces, el imperio romano, como dominaba ahí, a todo criminal, a todo malhechor, a todo rebelde, los llevaba a crucificar. La crucifixión era la muerte más horrenda. Estaba un poco investigando, la crucifixión no la inventaron los romanos, eso venía de ancestros, pero llegó a ser una de las torturas más horrendas, ¿no? Y depravadas que puede haber. Y Roma lo tomaba en cuenta. Vamos a 39 al 43. 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados, uno de ellos le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.
Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No hay otro pasaje en toda la Biblia tan enfático, tan directo, tan crucial y tan veraz como este pasaje. Yo creo que está escrito no solo para los que no conocen al Señor, para los que necesitan la salvación, para los que rechazan el Evangelio, sino para nosotros también, para entender hacia dónde nos va a llevar. Que nuestra vida no es solo acá, que tenemos un futuro, que hay una senda por la cual esta es una preparación para hacia dónde vamos, ¿no? Ahora, vamos al contexto, porque el contexto es importante conocer antes de volver al pasaje. ¿Cuál es el contexto? En una pequeña colina fuera de la ciudad había grandes multitudes reunidas para ver a 3 reos de muerte. Era un espectáculo, y eso lo vamos a ver más. Era un espectáculo, había gente de todo. Dentro de ese grupo, ¿quiénes conformaban esas multitudes? ¿Recuerdan? Estaban los miembros del Sanedrín, los religiosos, los fariseos, los saduceos, todos ellos de la élite religiosa que formaban. Y acusaban a Jesús de blasfemia, ya ustedes saben, por envidia, por celos, por toda la situación contra Jesús, y lo acusaron a él. Entonces eso conformaba un primer grupo, los líderes religiosos. El segundo grupo lo formaba el pueblo mismo de Israel, el pueblo que seguía a sus líderes. Recuerden esto, el pueblo que seguía a sus líderes. El tercer grupo lo formaban los soldados romanos, aquellos que estaban a cargo de la ejecución y que habían sido ordenados por Poncio Pilato para crucificar. Y en cuarto lugar estaban las mujeres, esas mujeres piadosas, fieles hasta el fin, siguiendo a su maestro, como María Magdalena, María, la madre de Jesús, y otras mujeres que siguen a Jesús desde Galilea, que nunca lo habían dejado. Ese es otro tema, ese es maravilloso ese tema. En otra oportunidad lo compartiré. Desde Galilea, mujeres siguiendo a su maestro. Todos lo abandonaban, pero ellas estuvieron con Jesús hasta el pie de la cruz. De estos 4 grupos humanos, vamos a ver rápidamente, de estos 4 grupos humanos ya sabemos, las mujeres eran las fieles, las discípulas fieles, porque eran discípulos, lo seguían. El discípulo sigue a su maestro en las buenas y en las malas, en los buenos momentos y en los grandes momentos. Los discípulos verdaderos no se escandalizan, no se avergüenzan, sino están con su maestro hasta el final, con la verdad. En segundo lugar, vemos estos soldados romanos, ya le dije, cuyo emperador era el César. Era quienes trataron a Jesús como sedicioso, como rebelde, como criminal, como malhechor, y a quienes le mostraban escarnio, maltrato y burla. Ahora, los romanos, como les dije, tomaban la crucifixión, y eso lo dijo el pastor el viernes, no tanto como cogemos a estos ladrones o estos asesinos y los crucificamos y mueren. No, no, no. Lo que más querían ellos, lo máximo que querían, es hacerlos sufrir. Para ellos el sufrimiento, el flagelo, era su punto estratégico, era su deseo. Obviamente, porque si querían matarlo, lo mataban inmediatamente. No, no, no. Querían que pasen por un sufrimiento extremo. Dense cuenta. ¿Quién trae ese sufrimiento extremo y todo? Ya sabemos de dónde viene. Entonces, como una forma de castigo ejemplar. ¿Para qué? Para que nadie se subleve, para que la nación de Israel siga subyugada, siga temerosa de Roma, ¿no? Y era como para que todos vieran a estos. Véanlos cómo tratamos a aquellos que se rebelan contra el César. Era un mensaje a la población. En tercer lugar encontramos acá se conecta el pueblo de Israel con los líderes religiosos. ¿Por qué se conectan? ¿Por qué? Porque el pueblo seguía a sus líderes.
tal líder, tales seguidores. Quiero que tengan eso en cuenta. ¿Quién te guía? ¿Quién te instruye? ¿Cómo te enseña? ¿Quién es tu amigo? Etcétera. Entonces, tal líder, tal seguidor, tal líder, tal discípulo. Ellos lo escarnecían, el mismo pueblo gritaba, se salvó a sí mismo, sálvase a nosotros. ¿Por qué no, si tú eres hijo de Dios, por qué no bajas de la cruz y te salvas, no? O sea, era todo un espectáculo y el pueblo seguía las voces de sus líderes. Lo escarnecían. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es esta grande multitud que fue alimentada por Jesús? Que vieron los milagros. Hermanos, los milagros son señales, pero no es evidencia que la persona se convierta y tenga temor de Dios. Porque ve el milagro, es sana. ¿Cuántos han venido sanados? Dios les ha restaurado, les ha vuelto el trabajo, ha salvado su matrimonio, lo ha sacado a sus hijos de las drogas, de lo que es. Y bueno, y una vez y chao. Pero eso no significa que sigamos predicando el evangelio. Jesús siguió haciendo lo mismo, cumpliendo su misión. Nosotros tenemos que servir al Dios vivo y resucitado. Bueno, pues las consecuencias el Señor sabrá, pero de nuestra parte. Yo siempre le digo al Señor, Señor, quiero hacer mi parte, mi responsabilidad, la misión que me has encomendado, la asignación que me has dado a mí. Pero tú haz tu parte. Dios hace su parte en la medida que nosotros cumplamos. No dejamos que el Dios lo haga, no, eso no es así. Tomen en consideración nosotros. Entonces ellos vociferaban contra Jesús. Imagínense ese cuadro, toda esa multitud gritando contra Jesús. ¿Por qué? Porque ellos entendían que no había cumplido sus deseos. Ellos esperaban un rey que los liberara, que de acuerdo a ellos su Mesías tenía que liberarlos de la esclavitud de Roma porque había sufrimiento. Mucha gente cuando sufre blasfema. Mucha gente cuando experimenta sufrimiento, pérdida de sus seres queridos, reniega de Dios y se vuelve agnóstica. ¿Cuántos en la pandemia? En la pandemia fue una prueba de fuego para muchos creyentes. Y converso con muchos amigos pastores, dice que de todo lo que vinieron y cuando acabó la pandemia, volaron los que no eran. Ahí el Señor sacudió, cirnió quiénes son y quiénes no. Porque así es. A lo largo de la historia bíblica lo vemos eso. Entonces, ellos querían un rey que los salvara de la opresión romana, que los sacara de su extrema pobreza y vejación. Queremos un rey como era David, una nación próspera, donde había todo de todo, pero acá estamos todos subyugados. ¿Qué va a hacer este rey? Si no me da lo que yo quiero, ¿para qué lo voy a seguir? Si no me responde a mis necesidades, ¿para qué lo voy a considerar mi Señor y Rey? No nos recuerda todo esto la actitud de la gente, de la gente de hoy. Y en Lucas 23:35, mire lo que dice. Puedes ponerlo a 23. Esto es algo que uno que tiene que leerlo con atención. Uno lo lee muchas veces, pero hasta que... Mire lo que dice, 23:35. Y el pueblo estaba, ¿qué dice? ¿Cómo estaba el pueblo? Y a otros actos salvos hablan a sí mismos. Entonces aquí señala, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Mirando. Aparte de escarnecerlo, decirlo, pero miraba. Y un poco leyendo, un comentarista decía, el pueblo miraba, porque para esa época los espectáculos los atraían. Como después hubo el Coliseo de Roma, y ellos tenían costumbre de entre gladiadores, entre hombres con animales, entre personas, ellos disfrutaban, miraban. Hoy en día, ¿cómo lo relacionamos? Tenemos que tener cuidado. ¿Somos solo espectadores mirando la maldad del mundo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Estamos permitiendo que nuestros hijos estén mirando cosas para distraerse? Porque para ellos era una distracción. Crucificado, la gente miraba, era un espectáculo y solo miraba. Luego iban al Coliseo romano a ver eso y solo miraba y gritaban, era su deleite. ¿Cuál es tu deleite? ¿Cuál es mi deleite? ¿Solo mirar? Hoy que se normaliza tanta violencia, tanta maldad en las redes, a mí me duele. Yo sé por los chicos, ¿no? Que entran a TikTok y
Cada cosa horrenda que pasa lo transmiten. Yo no quiero ver eso. Tenemos cuidado, hermanos, con nuestros hijos. Ya que hay jóvenes, dirán, pero eso no tiene que ver. Sí tiene que ver. Estás mirando cosas violentas, cosas horrendas, mirando como el pueblo de Israel. Y no haces nada. Por lo menos te tirarías al piso, orarías por esa persona. Llorarías por ese sufrimiento. No somos como ese pueblo que injurió a Jesús, mirando, distrayéndonos, como hoy en día la sociedad nos quiere poner cosas para distraernos, dizque, ¿no? Y no hacemos nada. Yo no tengo que ver violencia que engendra violencia. Sangre, eso veían. Sangre, sufrimiento, dolor. Hasta que se normalizó para ellos, se volvieron insensibles. Y ese es un gran peligro. Por lo cual nosotros tenemos, por eso nos aferramos a Cristo, a la palabra, a la oración. Y cuando vemos algo indebido, corremos a Cristo. Porque no es normal ver gente sufrir, ver sangre, ver violencia y solo mirar. No es normal. Yo no estoy diciendo que vaya soluciones el problema. Pero como cristianos lo primero que tenemos que decir es, Señor, son los últimos tiempos. Es la maldad multiplicada. Eso está pasando en la sociedad. Eso puede afectar a mi familia, a mis hijos, que están viendo su corazón por verlos sensibles, no endurecerlos por esta violencia. Porque el corazón se endurece, empezando con el nuestro, cuando lo vemos ya normal. Entonces, ellos solo miraban. La gente de hoy solamente quiere recibir favores de Dios y una vez que lo tiene, se va. En cuarto lugar, vemos cómo se conecta este pueblo con los líderes religiosos. ¿Quiénes eran? Los saduceos, los fariseos, los escribas. Eran los líderes, los que guiaban al pueblo de Israel, los que les enseñaban las escrituras supuestamente. Pero ¿qué dijo Jesús de esos líderes? Si han leído la Biblia, ¿qué dijo Jesús de esos líderes? ¿No? Eran por fuera sepulcros blanqueados porque por dentro están llenos de huesos secos. O sea, apariencia. Dios aborrece la apariencia, hermanos amados. Por eso Jesús le dijo hipócritas, ¿no? Porque dicen y no hacen. Y Jesús le decía a sus discípulos, lo que ellos dicen, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Hermanos, tenemos que despertar, somos de la iglesia de Cristo. Con respecto a estos religiosos, conocían todas las escrituras, sabían que vendría el Mesías y nos preguntamos, ¿por qué no lo reconocieron? La pregunta es, ¿conocían las escrituras? ¿Nunca te has preguntado eso? Conocían muy bien de tapa a tapa, pero ¿por qué no lo reconocieron cuando estaba el Mesías? O en otras palabras, ¿por qué lo rechazaron? Es lo mismo que pasa hoy en día. ¿Por qué rechazan a Cristo? ¿Por qué no quieren de Cristo? Primero porque ellos tenían falsas expectativas. Ya les dije, creían que querían un Salvador, un Rey, Mesías, falsas expectativas. O sea, condicionaban al Señor, ¿no? Si viene así, tiene que liberarnos, tiene que sacarnos de esas cosas. En segundo lugar, ellos también se confabulaban con los otros religiosos, entre ellos saduceos, fariseos, escribas, todos ellos, que como no cumplían las expectativas, entonces ellos decían, de repente había alguno que quería creer, como Nicodemo y otros, pero no lo hacían abiertamente por miedo al qué dirán. ¿Qué dirán los demás? ¿Qué pensarán? Si todos están en contra de Jesús, yo no puedo, por más que mi conciencia y mi corazón me diga sí, pero quiero aparentar, no voy a hacer que pierda a mis amigos, no voy a hacer que pierda a mis patas, no voy a hacer que se burlen de mí y se ridiculicen. Hermanos, hoy en día tenemos que enfrentar, y quiero enfatizar mucho a la familia, a los hijos, porque tenemos que enseñarles, guiarles, qué están viviendo, a qué se están enfrentando. No es como en mi época, todo, bueno, por lo menos había católicos, decía que creían en Dios y nadie se burlaba de Dios, había cierto respeto, en fin, pero no, hay burla. Hay enfrentamiento. ¿Estás instruyendo a tus hijos cómo pueden lidiar con estas cosas? Y si no lo sabes, pide ayuda. Acá hay hombres y mujeres de Dios que te pueden dar guía. Entonces, esa presión social la tenían ellos. Entonces, por eso no querían. Habían perdido el temor de Dios también. Ellos habían perdido el temor de Dios. Recuerden
el pueblo de Israel a lo largo de su historia fueron rebeldes y por eso fueron llevados cautivos. Los profetas se levantaron para advertirles, están en pecado, vuelvan a Dios. Era la nación de Israel, eran los hijos de Dios, era el pueblo escogido de Dios, pero le fallaron. Sí hubo momentos, hubo remanentes, pero en la mayoría de cosas se transmitió. Y uno pregunta, ¿pero por qué eran tan rebeldes? Cuando llegó Jesús, estos religiosos eran rebeldes, no tenían temor de Dios, aparentaban cosas, tenían una religiosidad externa, pero su corazón no había sido transformado. ¿Y saben por qué? Porque querían satisfacer sus propias necesidades. Amaban más, dice, la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Uno, amaban tener los mejores lugares, ser prominentes, ser admirados. Uy, yo quiero estar aquí, carne. No la voluntad de Dios. Tú no tienes que buscar cosas que puede ser que te agraden a ti. Tú tienes que preguntarle a Dios si a Él le agrada y si Él quiere que tú estés ahí. Y estos religiosos buscaban siempre notoriedad, buscar prevalecer, hacían oraciones largas. En fin, ustedes saben toda la historia. Un día le voy a dar un tema de eso nomás. Y Dios nos habla y dije, Señor, no quiero parecerme a ellos. Porque la realidad, la carne humana busca eso. Pero Jesús cuando vino los puso en orden. Y por eso lo odiaron, porque los confrontó. Ellos amaban sus tradiciones, sus costumbres, la apariencia, que lavarse la mano, etcétera. Pero dijeron, no, Jesús dijo que no, vino a irrumpir. Y dijeron, no es así como ustedes lo hacen. Entonces, ¿por qué entonces rechazaron? No pudieron ver, no reconocieron el tiempo de su visitación. Dice la Biblia, no reconocieron el tiempo no conociste el tiempo de tu visitación, le dijo Jesús a Jerusalén. No reconocieron el tiempo oportuno para recibir la gracia y el amor de Dios y por lo tanto fueron castigados con la destrucción de la ciudad. Dios les dio la oportunidad para recibir la salvación y la bendición, pero ellos no la reconocieron ni la aprovecharon. No recibieron el mensaje. Que eso Jesús habla por gusto, no, acá está hablando la realidad. Está hablando a su pueblo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Era su pueblo y no lo recibieron. Si a nosotros como pueblo del Señor, como mismo pueblo de Israel, Él lo va a medir de la misma manera. Él no hace acepción. Que hoy en día te gusta escuchar mensajes bonitos, mensajes de que todo te va a ir bien, etcétera, etcétera, ese es tu problema. Tu decisión, tu elección debe ser ir a la palabra. ¿Y qué dice Dios de la iglesia? ¿Qué dice Dios de tu vida? Eso es tu elección. Hoy en día se puede escuchar de todo, como en las noticias, de todo. Por conveniencia, por lucro, lo que fuera. Pero tú eres el que tiene que, tú, para tu bien y para tu familia. Entonces, no conocieron el tiempo de visitación. Recuerden que estos padres, estos pastores, que Dios llamó a los líderes pastores. ¿Recuerda cuando dijo, tengo compasión de aquellas ovejas que le seguían? Porque son como ovejas sin pastor. Y pregunta, pero los pastores eran los líderes religiosos, los escribas, los fariseos. ¿Qué? ¿No había pastores? Pastores asalariados, le dice el Señor. Solamente veían por su propia conveniencia, pero no se preocupaban por el rebaño. Y por eso Jesús lo llama así. Entonces, estos sacerdotes eran de linaje, descendientes. Esos heredaban. El padre es sacerdote, el hijo sacerdote, el nieto y así sucesivamente. Por eso los judíos eran muy escrupulosos en la genealogía, para ver que ninguno se salga de la genealogía. Si realmente eres descendiente de la tribu de Leví, entonces estás en el sacerdocio. Si no, no puedes. Imposible. Entonces lo pasaban de generación a generación. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué se portaban así? ¿Por qué eran así tan renuentes a lo largo de la historia? Los escribas, los fariseos, los religiosos, los encargados de guiar y enseñar al pueblo de Israel. Y eso a mí me tocó profundamente. Y dije, Señor, qué gran responsabilidad tenemos los líderes. Qué gran responsabilidad tenemos los pastores de enseñar la verdad. Ellos no lo cumplieron. ¿Y qué? ¿Qué hacían ellos? Entonces transmitían su religión de hijo, nieto, etcétera. ¿Pero qué les transmitían? Apariencias. No tenían temor de Dios, de eso les transmitían. ¿Qué veían los hijos en los padres? ¿Qué veían los hijos, los nietos en los abuelos?
pura religiosidad, puro lucro y todo tipo de pecado, y ustedes ya lo saben, era todo externo, no había una vivencia, no había una conversión real, un temor de Dios. Entonces se puede seguir, decían a Dios, bueno, pues con tal, estoy sirviendo en el templo, estoy sirviendo en la iglesia. Por eso Jesús vino a derribar, por eso Jesús tuvo una confrontación radical con los religiosos, con esos líderes de Israel. Y ellos fueron los que pidieron su crucifixión. Esa importancia. Ahora tú me dirás, pero son los líderes religiosos. ¿Sabes qué, padre? Tú eres el líder de tu casa. Tú eres el líder de tu casa. Y madre también, tú eres el líder de tu casa. Porque si el esposo no lo hace, tú no te vas a cruzar de brazos. Tienes la responsabilidad también de guiar a tus hijos. O sea, de acuerdo a tu fe, de acuerdo a que cómo vivas con Cristo y cómo ames a Cristo y cómo obedezcas a Cristo, tus hijos lo van a ver, tus nietos lo van a ver. Y cuando no estés en esta tierra, ellos van a continuar. Pero si tú no plasmas esa vida cristiana real, auténtica, cuidado, porque puedes estar formando solo religión, y la religión no cambia el corazón de nuestros hijos. La religión no transforma el corazón de nuestros nietos. Es la vida práctica, la esencia, el verte, no solo que te vean orando, que te vean leyendo la palabra, sino un cambio de vida, el amor a la gente, el servicio, el que te vean realmente que Cristo es lo primero para ti. Por eso a mí me duele, y yo tengo que hablar desde aquí. Día del Señor no, hay que irnos a la playa, hay que irnos a pasear, aquí no. Sí, puedes hacerlo, pero eso que haces, estás formando a tus hijos, diciéndole que el día del Señor no es importante, que puedes hacer lo que quieras. Y eso no es cucufatería ni nada, es palabra de Dios. Amén. Mi Dios, ¿quién me salvó? Cristo. Yo sí le digo a mis hijos, a mi nieto, a mí me salvó, no me salvó ningún hombre, me salvó Cristo. Yo era así, tu abuelo era así era nuestro hogar, así era nuestro matrimonio, así era yo de joven, esto hice. Yo les abro el corazón. Porque quizás ellos no han visto ni han vivido lo que hemos vivido nosotros. Pero tienen derecho a saber el poder de Dios, como rompe las cadenas, aleluya. Por eso digo, ¿quién es Cristo para ti? Ahora, si has actuado mal, arrepiéntete, de eso se trata, ¿no? Tampoco, Dios no te condena. Ay, que todos nos equivocamos, yo también como madre no he sido perfecta, me he equivocado mucho. He fallado muchas cosas, ya les contaré en otro tiempo, para que no hagan lo mismo. Pero ahí está la misericordia de Dios. Así que padre y madre, asume tu liderazgo, asume tu rol. Lo que tú haces, esos ojitos te lo ven. Ahora sí, una larga introducción, pero necesaria porque me apasiona esta introducción. No, este es el trasfondo para que entiendan, porque si ustedes me voy de frente al punto no van a entender el trasfondo. He hablado del trasfondo. Enfática. Primero, estos dos hombres, dice que Cristo estaba al medio y los dos malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Un cuadro, ¿verdad? Un cuadro claro. Porque ahora entendemos por qué, ¿no? Cada uno su rol. Cada uno tuvo su rol para escarnecerlo, para burlarse y para rechazarlo a Jesús. Ahora, cada persona en la tierra está representada por los hombres, por la humanidad, en estas dos cruces. Todos en el mundo y todos aquí en esta mañana estamos representados por esas dos figuras trágicas de la espantosa escena de la crucifixión. Al igual que todos nosotros, todos somos pecadores, dice la Biblia. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, primera verdad, todos somos pecadores. Hay que estar bien claro en eso. Todos fallamos. Por eso ninguno de nosotros puede señalar al otro y condenarlo y cerrarle la puerta, porque al hacer eso nos hacemos Dios. Estos dos delincuentes moribundos han violado la ley del hombre y por lo tanto son culpables.
Pero hay un problema mucho mayor, que son pecadores ante Dios, el juicio de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, privados de la gloria de Dios. Imposible que un pecador, ¿no?, experimente la gloria de Dios. Es imposible. Algunas personas han cometido pecados externos como matar, adulterio, robo. Otros han cometido el pecado en sus corazones, en nuestra conciencia, el odio, el resentimiento, la falta de perdón, la codicia. Pero todos somos pecadores, todos de alguna manera. Así que no hay pecado grande ni pecado pequeño. Todos hemos pecado. No hay justo ni aun uno, dice el Señor, ¿no? Entonces, todos somos pecadores, y esta es la verdad. Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después esto, el juicio. ¿Cuántas prédicas has escuchado sobre esto en las redes? Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres, entonces, que mueran una sola vez y después el juicio. Hay juicio después de la muerte. Todos tenemos que morir. Mateo 25:46 dice Jesús, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Jesús entonces, el juicio de Dios, hay una diferencia entre los justos y los injustos. Hay una diferencia entre los que aceptan a Jesús y los que rechazan a Jesús. No es lo mismo, ¿no? A veces queremos ponerlo todo juntos, sí, ¿no? Que hay ¿cómo se le llama? El purgatorio, que por ahí todavía va a estar un tiempo. No es así, eso es religiosidad. Y tiene que rezar por su alma. No es así, pues. Es en esta vida que tú decides seguir a Cristo o rechazarlo. Es en esta vida que tú quieres vivir practicando el pecado, ¿no?, envolviéndote en el lodo, o que dices, basta ya no quiero más esta inmundicia, esta vida que me destruye, y decides por Cristo. Esa es una decisión. Así es. Por eso en Apocalipsis, cuando leí 25:46, por eso Jesús hace una diferencia de ovejas y cabritos. En la iglesia hay ovejas, pero también hay cabritos, ¿sabía? Pero al lobo hay que sacarlo a patadas, porque el lobo viene disfrazado de ovejas a destruir al rebaño. Esos lobos que quieren seducir a las hermanas, esos lobos que quieren seducir a los varones, lobas, ¿no? Filisteas o filisteos. Es que hay que hablar bien claro, y no solo a los jóvenes, sino a los casados. Uno tiene que discernir eso. Por el Espíritu Santo te da discernimiento. No vienen a buscar a Dios, vienen a devorar, a destruir el rebaño. Una iglesia percibida, una iglesia atenta, va a estar despierta. Pero si no, ¡ay, qué lindo el hermanito! ¡Qué lindo la hermanita! Hay que ver qué se mueve atrás. Y hay que descubrirlo. Apocalipsis 20:11-15. Hay un juicio ante el gran trono blanco, dice la Biblia. Y eso sí, lo vamos a leer, por favor. Ahí es donde va a juzgar a los muertos de acuerdo a sus obras. Y aquellos que no están escritos, porque hay un libro de la vida, ¿ves? Eso no lo sabía seguro. Apocalipsis nos habla de un libro. Mire lo que dice ahí. Y vi, está hablando el apóstol Juan. En la visión Dios lo lleva a la isla de Patmos y le muestra todo lo que va a acontecer, todo lo que va a suceder. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ningún lugar. Sigue adelante hasta el 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Unos van a resucitar para salvación eterna, otros van a resucitar para muerte eterna. Así es. Siempre entendemos, pero la muerte no avisa, ¿verdad? Qué bueno fuera, mañana te vas a morir a tal hora, ¿no? La muerte llega por sorpresa. Hay gente con enfermedades terminales que de pronto se recupera. Es un milagro. Otros parten. Pero llega el momento menos imaginado. Y muchas veces, qué triste es morir sin estar preparado. Qué triste es morir sin estar preparado para morir. Vivimos como si vamos a vivir en esta tierra eternamente. Y no es así. Tenemos que prepararnos para lo que viene adelante. Todos tenemos que morir. Estos dos ladrones representan a todos los seres humanos en su muerte. Qué triste lo que pasó en República Dominicana, ¿verdad? Escuché testimonios y decían algunos que han vuelto a su fe. O sea, se habían apartado, no sé, pero han vuelto a Cristo. Y otros decían, he vuelto a nacer. Mi vida no va a ser lo mismo, he vuelto a nacer. Pero ¿por qué esperar esos momentos para así reaccionar? Es mejor estar preparado. Es un tema muy, muy extenso y en otro momento, todo eso en otro momento les daré. Para Dios, pues no importa si eres rico o pobre, si has tenido muchas cosas aquí en la tierra. No, a Dios no le preocupa. Nadie puede escapar de la muerte. Solo importa la eternidad. ¿Hacia dónde vamos? Entonces es necio, es tonto estar tan preocupados 100%, vivir como el mundo y perdernos el cielo. Sí, Dios nos ha puesto acá, pero vivamos de acuerdo a los parámetros de Cristo. Vivamos como Cristo lo hizo. Yo me ponía a pensar cuando vimos un poco la película el jueves, ¿no? El jueves fue un documental. ¿Te has puesto a pensar? Jesús, joven. 30 años comenzó su ministerio, 30. ¿Quién tiene 30 años aquí? A ver, levante su mano. ¿Nadie? 30. ¿Alguien? ¿Quién más? ¿Por varón? ¿No hay? 30. 30 años. Y solo 3 años vivió para llevar el evangelio. 33 años, mi Jesús, fuerte, robusto. Pero en 3 años revolucionó todo. En 3 años cumplió su ministerio. En 3 años cumplió su misión porque fue obediente. ¿Y nosotros cuántos años tenemos? Yo digo, me avergüenzo, digo, Señor, no he hecho nada. Solo 3 años necesitó para cumplir su asignación. Y nosotros que a veces la alargamos como que vamos a vivir siempre. O vamos a vivir, hermano, prepárate. Este mensaje Dios nos está dando. Hay que vivir para Cristo. Hay que dejar huella. Hay que dejar herencia a nuestros hijos. Hay que vivir, como dice la Biblia, vivir dignamente, como decía Pablo. Que tenga un valor, que tenga significado nuestra vida en esta tierra. Entonces, un hombre, en segundo lugar, un hombre confía en Jesús y el otro lo rechaza. Lo mismo que hace la humanidad hoy en día, ¿no? Ambos están condenados, ambos son culpables, ambos mueren en sus pecados. No hay mención que uno sea mejor que el otro, ambos son pecadores. Condenados al infierno. Pero incluso en Mateo habla de que ambos al comienzo, aún el ladrón convertido, dice que se mofaba de Cristo. En el comienzo los dos injuriaban a Cristo. En Mateo relata así, los dos injuriaban. Estaban en la cruz e injuriaban, gritaban insultos contra él. Eran pecadores cuyo corazón se había endurecido. Endurecido como todo el pueblo de Israel. Y más con sus fechorías, con su pecado. El pecado endurece, hermano. El pecado te hace insensible. Pecado más pecado te endurece. Puedes estar aquí, pero si estás con pecado y pecado, tu corazón está duro y es peligroso. Porque cuanto más palabra escucha el pecador, que no quiere arrepentirse, más duro se va a poner. Uno solo de ellos tuvo convicción de su pecado por el Espíritu Santo. Pronto dice que las palabras que Jesús decía, la primera que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, habrá impactado el corazón de uno de ellos. El otro no, estaba cerrado. El Espíritu Santo trajo convicción a este pecador y reconoció, ¿quién es este? ¿No? Preguntándose, ¿quién es este? El otro seguía insultando. Y cuando él reacciona y por el Espíritu se da cuenta que realmente el Mesías, el Salvador, que es un hombre inocente,
hace la pregunta y lo confronta al otro burlador que le dice, ¿ni aún temes tú a Dios? O sea, lo confronta, le llama la atención. Hermano, el cristiano tiene que confrontar. Quieras o no quieras, confronta el pecado, confronta a aquellos que se ponen. Yo me confronté con mi propio padre, yo me confronté con mi propio hermano, yo me confronté con mis cuñados, yo me confronté con amigos, yo me confronté con familia. Yo tuve que confrontarme, porque si no hablaba, Dios me iba a pedir cuentas. Tenía que decirle que Cristo vive y que Cristo quiere perdonar pecados. Sí, así, yo creo que, y no fui yo, ahora yo medito, ¿por qué lo hice, no? Fue el Espíritu Santo, el cristiano tocado, el cristiano que ha nacido de nuevo, el cristiano que tiene el Espíritu Santo no puede callarse. Aun confrontar a tu propio hijo. Aunque te duela, estás mal lo que estás haciendo. ¿Sabes a dónde vas a ir? Así es. Duele, claro, es tu familia, es tu sangre, pero el Espíritu Santo es más poderoso. Amén. Y eso es lo que hacía. Lo confrontó y le dijo, ni aún temes tú a Dios. O sea, le está diciendo, ¿cómo puedes actuar así? Estás viendo que Él es inocente, Él es el Mesías y no crees en Él. Y dice, estando en la misma, no tienes temor, te burlas de tu pecado, o sea, estás en la misma condenación, tú vas a morir y yo igual, somos condenados convictos. Hermanos, el mundo está terrible. Estaba leyendo alguno que decía, que le hablaban, ¿cuáles eran las últimas palabras que dirías de morir? Bueno, no sé, decía, que no tienes temor a ir al infierno. No, no me importa. No, me voy a encontrar con ese, no sé cómo lo llamo, y ni quiero hablar. Gente que se burla, gente, ¿no ha visto los artistas? ¿No ha visto que el mundo que estamos viviendo? Se mofan de Dios, se mofan de la fe, se burlan de Dios. Pero de Dios nadie se puede burlar. Nadie puede ser burlado, dice el Señor, ¿no? Todo lo que el hombre siembra va a cosechar, tarde o temprano. Lo he visto, hermanos. Reniegan, blasfeman contra Dios. Y él dice, nosotros le dice, ahí le dice, ¿no? Él reconoció que era justo que sea condenado, que era justo que esté en la cruz por su pecado. Nosotros, dice la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. O sea, está reconociendo su pecado, mas ningún mal hizo. La primera característica que se ve cuando una persona realmente se ha convertido es su arrepentimiento, pero de la mano es la confesión. Yo soy un adúltero, yo soy una fornicaria, yo soy una asesina, yo he pecado, yo he abortado, yo he hecho daño, Señor, perdóname. ¿Cómo pude haber hecho eso, Señor? Ese es el principio de reconocer el pecado. Y no merezco, Señor, que me veas, no merezco tu santidad, no merezco ni el cielo. Pero tu palabra dice que moriste por mí en la cruz y por esa muerte yo tengo salvación. Perdóname, perdóname. No quiero ser condenada, sálvame. Esa es la actitud. Y eso es lo que él tuvo. Todo lo merezco por haber hecho mal. No trato de justificarme, no trato de aparentar, no trato de decir, no, otros son, yo no he hecho nada. No. Cuidado. Podemos venir a la iglesia con pecados no confesados y todavía tenerlo en la mente o todavía practicarlo u ocultarlo. La liberación, la verdadera conversión se da en la confesión. Pero le dice, pero ningún mal hizo. Está reconociendo a Jesús como el Mesías, que es el Salvador. El Salvador. ¿Y qué es lo que sigue? Lucas 23, 40, 41, 42, ponlo por favor. Para que lo vean todos. Ahora, este hombre reconoce que tiene una fe sencilla, una fe de niño, producida por el Espíritu Santo. Reconoce que él es. Y le dice, 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese acuérdate de mí le está rogando, le está suplicando, le está diciendo, no me olvides, yo estoy aquí. Le ruega, acuérdate.
no te olvides de mí. Por más que he sido un pecador, ayúdame. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo reconoció como rey y que él iba a instaurar un reino y que realmente era el Mesías, el Salvador del mundo. Porque por muy malhechor que fuera, era judío. Y de alguna u otra manera de niño, es muy probable que haya recibido las enseñanzas y todo, porque así eran los niños. Estaban obligados los niños judíos a recibir instrucción de la palabra. Cuando venga, lo reconoce como rey a Jesús y reconoce que tiene un reino al cual, a pesar de toda la multitud que lo rechazaba, él sí creyó que él era el rey. Confió en Jesús y la respuesta en 43. ¿Cuál es la respuesta? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué le pone desierto? Porque le dice, yo te digo la verdad, yo no miento. Cree, le dice, cree lo que te digo. Desierto, porque yo soy la verdad, dice Jesús. Te digo, iglesia, y es lo que nos dice a nosotros en esta mañana. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue inmediato, no le dijo mañana, pasado, en el momento preciso, hoy estarás conmigo. Iba a morir. ¿Y saben qué? Jesús no partió solo, Jesús partió con este ex ladrón, ex malhechor, cumpliendo su promesa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es el paraíso? El Edén, el jardín donde estuvieron Adán y Eva, donde todo es hermoso, maravilloso. Y quiero terminar con esto. ¿Recuerdan cuando Esteban? A veces tenemos temor a la muerte. A veces decimos, ¿cómo será? Y yo he leído testimonios de personas que dicen que cuando llega ese momento, tú puedes ahora decir, qué miedo la muerte. No, no tengas miedo. Porque el cristiano en ese momento se llena de paz. Se llena de una presencia gloriosa de Dios. Nosotros aquí solamente experimentamos un poquito de la gloria de Dios. Pero en ese momento dice que la gloria de Dios rodea a la persona creyente. Y un gozo indescriptible y una paz llena su alma. Y anhela estar con su Dios. Esteban dice que fue por confrontar a estos. Tuvo que ser apedreado, lapidado, por decirle la verdad, por confrontarlo. El odio de la religión. Y él dijo antes de morir, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la derecha del Padre. Dios le abrió la visión, le abrió la gloria para que él pueda partir con ese gozo y alegría a su Dios. Aleluya. Es la promesa que tiene para nosotros. Y estaba recordando una película que vimos hace años, que la vamos a pasar y vamos a hacer parte de una serie también que vamos a dar acá. De 5 misioneros asesinados por los Aucas en Ecuador. Y ellos, jóvenes, apasionados por el Señor, fueron a llegar a esa tribu que no alcanzada allá en Ecuador. Bueno, hicieron todo un preparativo, en fin, todo. Bueno, para contar todo. Ellos, los indígenas, recibieron su ayuda, etcétera, pero en un momento tramaron y mataron a los 5 misioneros jóvenes. Y el asesino, el que lideró eso, llega a convertirse a Cristo después, por el testimonio de los hijos. Los hijos, todos se fueron, pero al final volvió la viuda, vio la hermana de un misionero para continuar. Dice, la muerte de ellos no va a quedar impune. Nosotros vamos a continuar a hacer la obra misionera entre ellos. Llegaron con su familia y ahí pudieron evangelizar a estos hombres. Y se convierte este hombre asesino y aprende el idioma y le cuenta. Ellos llamaban a sus dioses, a uno dios, no recuerdo cómo le llaman, pero el gran dragón, creo que era así, el gran dragón. Decían a sus dioses, y él decía, ya cuando pudo hablar, dijo, yo vi ese día, ¿cómo?
perdón, el gran jaguar, el gran jaguar, porque para ellos su Dios eran los jaguares. Y cuando vio, él cuenta, ya como cristiano, yo vi que moría uno de los misioneros, y de pronto sonrió y levantó su mirada arriba al cielo, y yo vi una luz, cuenta él. Y en esa luz vi al gran jaguar. El gran jaguar era Dios. Una presencia blanca, decía él, y que extendía sus manos para recibir a estos 5 sobrevivientes, muertos, sus espíritus. Dios abrió los ojos de este hombre, de este nativo, para mostrarle que hay un Dios real, un Dios que salva. Y yo podría compartirle mucho de esto. He conversado con gente que realmente hay una luz tan inaccesible, un deseo de estar y penetrar en esa luz, porque ahí está el Señor. Pero esa es la promesa de Dios, que Él va a estar con nosotros, al igual que estuvo con Él. Ahora, qué triste es los que mueren sin Cristo. Qué triste aquellos que rechazan a Cristo. Juan 3:18 dice que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este segundo ladrón tuvo una oportunidad, su última, pero lo rechazó y fue condenado. Póngase de pie. 3 cruces: la cruz de la rebelión de este hombre no arrepentido, la cruz del arrepentimiento de este hombre que decidió por Cristo, y la cruz en el centro, la cruz de la redención, la cruz de la salvación, para todos aquellos que creen, para todos aquellos que la reciben. Así como el Señor prometió a este ex ladrón el paraíso, el cielo, es la misma promesa para nosotros. Una vida total. Después de esta vida hay otra vida eterna, y no debemos olvidarlo, iglesia. Si está escrito en su palabra es porque no debemos olvidar, es una promesa del Señor. Cierren sus ojos, vamos a orar. Si alguien esta mañana decide por Cristo, de pronto te has alejado, te has enfriado y estás viviendo una vida religiosa, el Señor te dice que hay oportunidad, vuélvete a mí, que yo quiero darte la vida eterna, que mi presencia te acompañe. Y si hay alguien que ha venido, esas manitos levantadas, que hay una promesa para el Señor y Dios no miente, de perdonar todos tus pecados, darte una vida nueva, y luego de esta vida llevarte con Él para siempre. Ahí como estábamos a orar. Esas personas las invito, a los que han levantado la mano en esta mañana, vengan a Cristo, vengan adelante, vengan para orar por ustedes. Algo pasa, algo sucede, algo se rompe, algo se quiebra. Quizás el pecado nos hace esclavos, no nos deja. Pero cuando uno dice, Señor, ayúdame, Dios quiere